Buenas tardes, clase. Somos el equipo número 3 y vamos a hablar del capítulo 7 del libro que se trata acerca de estrategias y tecnología. En resumidas cuentas, lo que vamos a aprender hoy es cómo aprovechar una idea nueva en tecnología para posicionar el estándar produciendo en volumen y así reduciendo costos y obligando a usar nuestra innovación en otros productos. Mis compañeros continuarán con los siguientes temas. El tema por el cual vamos a hablar es estrategia y tecnología. El primer tema del que estamos para hablar es estándar técnico. Esta es una serie de especificaciones técnicas de las cuales se apegan los productores cuando fabrican el producto o uno de sus componentes. En pocas palabras, pues es la ficha técnica para el cual cómo se debe de tener y de hacer ese producto para distribuirlo. El beneficio del estándar es compatibilidad, la reducción del costo, reducir la confusión del consumidor. El estándar exitoso da la economía de escala y por ende la reducción de costos. Las compañías compiten para determinar el estándar. Se conoce como guerra de formatos. Se busca la diferenciación, o sea, el valor para el cliente. Ejemplos de estándar pues pueden ser teclados, herramientas, contenedores de carga, distancia entre durmientes en las vías del tren, los USB, el Windows. ¿Cómo se establece un estándar? El estándar pues se puede reconocer en los beneficios para la fijación de un estándar, aprobación del gobierno para imponer un estándar, cooperación entre los negocios sin la ayuda del gobierno. Gana la guerra de formatos aquella cuya estrategia haya explotado mejor los circuitos de retroalimentación positiva. Se aceptará un nuevo estándar? Esta es una de las preguntas. Un ejemplo es el Windows y los programas que corren en él. Ejemplos: introducción a los discos compactos de CD, entre otras. Cuando el gobierno o una cámara industrial fijan los estándares, estos se vuelven del dominio público. Quiere decir que al momento de determinar ciertas características que debe llevar un material o un componente, lo pueden checar cualquier tipo de personas alrededor del mundo. Ok, ¿y cómo es que se gana una guerra de formatos? La idea general es generar y acelerar esta misma demanda para el estándar para lograr ser el dominante dentro de los competidores y así poder excluir cualquier formato de la competencia. Hay varias estrategias, como por ejemplo garantizar el suministro de todos los complementos que conlleva nuestro producto, el aprovechamiento de las aplicaciones dominantes. Como estábamos viendo anterior, la idea es aprovechar cualquier idea nueva que tengamos en tecnología, la de reducir gastos y obligar más que nada a la gente, como que encaminarla a que utilicen nuestras innovaciones y nuestras ideas. Otra de las estrategias es precios y mercados agresivos, cooperación de la competencia y concesiones de licencias en el formato. Unos ejemplos de estas guerras de formato sería, por ejemplo, lograr cualquier efecto de red que pueda ser favorable para nuestra organización, lograr una base instalada para apalancar el círculo de retroalimentación positiva, convencer al cliente de pagar por el cambio, cualquier ingeniería, cualquier parte de la innovación, y dominar el mercado para nuestra tecnología, que sería como el objetivo final. Ok, ahora les voy a hablar de lo que son los costos en las industrias de la tecnología. De este lado podemos ver que hay dos tipos de costos. Están los costos fijos y los costos marginales. Los costos fijos son todos esos costos que se involucran en el desarrollo del producto. Y los costos marginales son los que se involucran más bien como en la producción, en lo que sería, sí, en los costos de lo que te cuesta producir tu idea, tu producto. Por ejemplo, el Windows Vista de Microsoft, el costo fijo de desarrollar Windows Vista costó 5.000 millones de dólares, lo cual es un costo muy elevado. Pero una vez que lo desarrollan, el crear otra copia o el crear muchas copias de producir, el costo de producir muchas copias de Windows Vista era cero. Entonces, ya este costo como que reduce. Por lo general, muchos de estos productos de alta tecnología se manejan así.
sus economías son como muy similares. Tienen costos fijos muy elevados, cuesta muchísimo producirlos, la investigación y desarrollo es altísima, pero sus costos marginales son muy bajos. Por ejemplo, también aplica para el desarrollo de nuevos medicamentos. Oíamos en el libro que, por ejemplo, producir, cuando se desarrolló la pastilla de Viagra, el costo del desarrollo de la pastilla fue de $800 millones, pero ahorita una vez que ya está la idea, que ya está implementado, su costo marginal, el de producir una píldora adicional, es centavos de dólar por cada una. Para entender un poquito mejor de lo que estoy hablando, podemos ver en el slide lo que es una compañía, bueno, lo que es la ley de las utilidades decrecientes. Podemos ver dos compañías, A y B. La compañía A es una productora convencional y se enfrenta a utilidades decrecientes, de manera que a medida de que aumenta su producción, sus costos marginales aumentan. La compañía B, por el otro lado, es una productora de alta tecnología y sus costos marginales no aumentan a medida que incrementa la producción. Entonces de aquí viene lo que es la importancia de una estrategia. Por ejemplo, si una compañía tiene costos marginales muy altos, puede cambiar a ser ese tipo de compañía que tenga costos fijos elevados de desarrollo, pero cuando cambian los marginales sea cero. Aquí un ejemplo para que nos quede como claro es el de la música. Antes, por ejemplo, los viniles o los CDs, producirlos salía muy caro y generar una copia extra salía muy caro, ya que tenían tecnología como analógica. Y ahorita que ya estamos en 2020, tenemos el servicio de streaming de música como Spotify, Apple Music. Ya grabar música no cuesta lo mismo que antes. El único problema que se ve ahora, o sea, hoy en 2020, sería de derechos de autor. O que se veía más bien antes, como 2010, como había mucha piratería. Ahorita ya es un poco más complicado. Pero entonces las estrategias de ahorita son la de reducir los costos para así incrementar la demanda y poder pelear esto. Por ejemplo, ahorita ya no es común que se vea como mucha piratería de música, porque ya el servicio de música son baratos y son muy accesibles para todo. Entonces, estas son algunas de las estrategias que podemos utilizar, o más bien como que ganarle ahí para cambiar como de estructura de costos. El término propiedad intelectual se refiere al producto de cualquier esfuerzo intelectual y creativo e incluye no solo la nueva tecnología, sino también una amplia gama de creaciones intelectuales, entre ellos la música, películas, libros, arte gráfico, etc. Esta es considerada un impulsor importante para el progreso y la riqueza social. El crear propiedad intelectual es costoso, generalmente requiere mucho tiempo y es arriesgado. Por ejemplo, las investigaciones médicas para el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas o como el cáncer, diabetes, insuficiencia renal, etc. Por ello, a los creadores de la propiedad intelectual se les proporciona un incentivo para mantener su patente, royalty o marca registrada, que le impida a los competidores copiar o imitar el producto. En la parte digital, para administrar la propiedad o derechos, tenemos varias estrategias como la del rastrillo navaja. Como un ejemplo podemos mencionar a Acrobat, que regaló de primera instancia el lector para archivos .pdf, para posteriormente ofrecer productos que pudieran editarlo. O como HP, que vende sus impresoras a bajo costo, pero con consumibles a precios altos. Otra estrategia es el caso del software, como codificar aplicaciones, vender licencias, llaves, números de serie, combinándolas con regulaciones legales para evitar la piratería o el mal uso de estas licencias. Otra estrategia es modificar el modelo de negocios para ofrecer renta en línea de los servicios, como en el caso de los videojuegos, en lugar de venderlos directamente. Las ventajas que obtiene la primera compañía que ingresa al mercado provienen de 5 fuentes fundamentales. En primer lugar está la oportunidad de explotar los efectos de red. Por ejemplo, en la industria de los videocassettes,
Sony fue el primero en desarrollarla y hubiera podido otorgar licencias de su tecnología, pero por algún error se dio su ventaja a Matsushita. En la segunda, es la lealtad a la marca. Esto es cuando una empresa tiene tanto éxito que su marca reemplaza el producto. Eh, el autor menciona como ejemplo las copias Xerox de los 80, pero tal vez no estén muy familiarizados con eso. En aquellos tiempos, la copia fotostática le llamaban copia Xerox, porque la marca era tan fuerte que así la llamaban. Pero un ejemplo más noventas o posterior, podríamos decir, los pañuelos desechables como Kleenex, que así los llaman, o en México al Cloralex es el hipoclorito de sodio, por así decir, algunos ejemplos más comunes en México. La tercera ventaja es lograr una economía a escala, como vimos en el capítulo 4, con ventajas de reducir costos y así poder reducir los precios para poder producir mucho más y estar más posicionados en el mercado. Por último, crear costos de cambio. Por ejemplo, las compañías de telefonía celular te regalan, por así decirlo, un equipo al contratar un equipo móvil, un celular, al contratar una línea por un periodo específico, que al final de cuentas tú vienes pagando el equipo a largo plazo, ¿no? Aparte de las cinco mencionadas, el conocimiento acumulado de las necesidades del cliente, los canales de distribución y las tecnologías del producto y procesos te pueden ayudar a continuar siendo el primero a largo plazo. Eso es un beneficio adicional. Por otro lado, el autor menciona cuatro desventajas de ser el primero, donde la primera y más impactante es la de mantenerse a la vanguardia del desarrollo de nuevas tecnologías. Tanto en el producto como en canales de distribución se le invierte mucho tiempo y también mucha inversión económica para mantenerse a la vanguardia. Otra dificultad es educar a los clientes acerca de la naturaleza del nuevo producto. Por ejemplo, sobre todo si hay una innovación tecnológica, suele pasar cuando lanzas un nuevo equipo de cómputo o un nuevo teléfono o un nuevo sistema operativo, cuando Microsoft cambia de Windows 8 a Windows 10, o por así decirlo. Otra desventaja es estar más propenso a cometer errores al desarrollar un nuevo producto, que te separe del mercado masivo, eh, segmentándote al tal grado de perder gran parte de tu mercado. Cuando lanzas un equipo que no es tan compatible o no es muy familiar o requiere un conocimiento más alto, pues eso te puede despegar de tu mercado. Por último, otra desventaja definida por el autor es cuando se desarrollan capacidades erróneas, como por ejemplo es cuando se opta por producir con tecnologías obsoletas. En el caso de Nextel, por ejemplo, donde su infraestructura de radiofrecuencia ya era por demás obsoleta y se apostó al bajo costo, trayendo consigo un servicio de muy mala calidad, aunque era de muy bajo costo, pero la calidad era muy mala con respecto a tecnologías actuales como la 3G, 4G y la futura 5G. Así que para explotar las ventajas mencionadas anteriormente, la estrategia debe lograr una ventaja competitiva, reduciendo los costos asociados a la producción. Estas estrategias pueden ser alguna de estas tres. Por ejemplo, desarrollar y vender la innovación. La segunda sería desarrollar y vender la innovación con una alianza estratégica. La tercera, otorgar licencias de la innovación. Para elegir alguna de estas, tenemos que hacernos tres preguntas, que son las que aquí aparecen en el slide. Y de acuerdo con las respuestas, vemos en la tabla de abajo cuál es la mejor estrategia para obtener la mayor rentabilidad de nuestra innovación. Las empresas son obligadas a hacer un cambio de paradigmas tecnológicos. Cuando nueva tecnología que revoluciona la industria, altera la competencia y obliga al uso de nuevas tácticas para sobrevivir. Cuando las empresas no están dispuestas a hacer este cambio de paradigmas tecnológicos, pues tienden a desaparecerse. Un ejemplo de esto es Kodak. Recordamos que en el año de 1975, un ingeniero de tan solo 25 años llamado Steven Sasson, él inventó la cámara digital mientras trabajaba en esta empresa, pero la empresa no estaba tan emocionada por esto, no estaba preparada para este avance. Entonces, vendió la patente y surgieron otras empresas
japonesas la aprovecharon, tales como Canon, Nikon, Fuji, Sonic, Panasonic, y pues como ya sabemos, en el año 2012, pues Kodak pues quebró, desapareció. Sabemos que todavía existe una sucursal, pero debido a que no estuvo dispuesta la empresa a hacer ese cambio de paradigma tecnológico, tendió a desaparecer. Y para eso tenemos una gráfica para explicar cuándo es que el cambio de paradigma debe buscarse. Esta gráfica de límites naturales de tendencia, cuando la empresa surge con su tecnología y pues invierte en investigación y desarrollo, y su producto está siendo funcional para el mercado, pues empieza a tener utilidades y luego llega a un punto de inflexión, que es el punto cuando la tendencia cambia. Cuando el cliente esa tecnología ya suple tus necesidades, pero hay nuevos problemas, hay nuevas que resolver, y pues ya necesitas innovar. Si la empresa no prevé esto, empiezan a bajar sus utilidades para al final llegar a un límite de tecnología, cuando esa tecnología se vuelve obsoleta. Y por lo regular, ahí las empresas son forzadas por la competencia a crear nuevas tácticas para sobrevivir, pero tienen que hacer el cambio de paradigma e invertir en nueva tecnología, dependiendo a la tendencia nueva, o ellos tienen que ver la manera de cómo crear tendencia. También es muy importante que las empresas se adelanten a los cambios. Esta gráfica nos dice que cuando las empresas llegan al límite natural de tecnología es cuando es más probable que surja el cambio de paradigma, pero las empresas deben de visualizar eso desde que llegan al punto de inflexión, cuando sus ventas han llegado al punto máximo. Por ello es que es recomendable tener un departamento de investigación y desarrollo de tecnología, de nuevos productos. Y empresas tales como empresas que son algunas de Japón. Por ejemplo, Japón invierte el 3% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Y eso es lo que tienen que hacer las empresas. También las empresas o líderes de estas empresas deben tener una intuición de cuándo una tecnología puede estar siendo obsoleta. Y, pues, por ejemplo, todos usamos MySpace y luego salió Facebook, y pues MySpace desapareció, y sabemos que el que creó Facebook es una persona joven, ¿verdad? Al igual que el que creó la fotografía digital. Entonces, lo que hace Facebook, basados en el conocimiento que tenemos por la historia, ¿no?, de lo que ha pasado con otras empresas, Facebook compra empresas que están surgiendo, que están haciendo tendencia, pues tales como Instagram, que se está usando mucho, se usa bastante. También otro ejemplo de tecnología y de innovación es el chip de silicio, pues que es una forma miniatura, es un circuito electrónico. Y cuando surgió esto, pues las computadoras empezaron a hacer, donde se empezaron ya son cada vez más pequeñas, igual los celulares, y puedes transportar mucha información en estos chips. También están los grabados con onda de luz, que estos se empezaron a utilizar en los 60s por la NASA para mapear estrellas y planetas mediante fotografías permanentes que abarcaban, pues podías almacenar mucha información por estas fotografías. Hoy en día se utilizan mucho en hospitales para grabar, pues está una de esas formas es rayos X, rayos gamma, microondas, infrarrojo, ultravioleta, y ese tipo de luz
o de radiación la utilizan para imprimir diferentes tipos de materia, de objetos. Ahora, la tecnología de reemplazo puede no ser tan eficaz al principio, y para eso, pues vamos a ver unos ejemplos. En la gráfica que se puede ver, está relacionada con la gráfica anterior, que habla sobre los límites de la naturaleza tecnológica. Se dice que este cambio de paradigmas pasa cada 50 años aproximadamente, y es el mismo cambio de paradigma, es una limitante para el nuevo paradigma. En 1771, pues fue la Revolución Industrial, fue la primera revolución tecnológica. Después, en 1829, fue la época de hierro, donde pues surgió la máquina de vapor y el ferrocarril. En 1876 fue la época del acero y de la ingeniería pesada. En 1908 fue la época del petróleo, el automóvil y la producción en masas. Y la quinta revolución tecnológica fue en 1971, con la época de la información y telecomunicaciones. Pues la siguiente fue la actual en la que estamos ahora, época de bio y nanotecnología, bioelectrónica y nuevos materiales. Pero el ejemplo que les traigo está basado en la época de 1908, cuando surgió el automóvil y la producción en masa. Aquí, la tecnología que estaba establecida antes del automóvil era, pues, la tecnología que se usaba para el transporte era el caballo y la carreta. Entonces, cuando esta tecnología ya no suplía las necesidades, ya no era la tendencia, y surgieron pues nuevas necesidades, ¿no? Debido a que la información y el conocimiento pues fue creciendo. Esta tecnología llegó a un punto de inflexión, como todas, y pues se empezaron a vender menos, y pues surgió el automóvil. Pero existe un espacio de tiempo en el que la tecnología establecida desaparece, y donde la tecnología sucesora se empieza a desarrollar. Cuando se creó el automóvil, cuando llegó esta tecnología sucesora, pues no había carreteras. Se tuvo que crear una infraestructura nueva, porque era algo, pues, el país, el mundo no estaba adaptado a eso. Anteriormente, pues, había caminos, pero ahora se tuvieron que crear carreteras para la nueva tecnología, la nueva forma de transporte. Actualmente, sabemos que para el año 2022 se prevé que Uber saque el primer auto volador en Australia. Y para eso, pues se tiene que crear una nueva tecnología, igual que una nueva infraestructura. Y otro ejemplo es Telsa, con los autos eléctricos. Pues sabemos que no existe la infraestructura, y por eso en la actualidad no todo el mundo tiene un auto eléctrico, un Telsa. Y sabemos que, bueno, Telsa sabe que va a llegar el momento, que va a tener competencia, va a llegar el momento en que exista competencia, por lo que tiene que crear su infraestructura, ser dueño de ella y después rentarla, tal y como le hace Telmex, que es dueño de toda la infraestructura de telecomunicaciones, y él de las comunicaciones, él la renta a la competencia. Ahí sí, de teléfono, ¿no? Él renta los postes, Telmex. Entonces, son estrategias para prever pues esa curva cuando las utilidades empiezan a bajar, y por ello es importante saber que la tecnología de reemplazo no siempre es eficaz al principio, pero se necesita perseverancia. Ahora, la tecnología desorganizadora
esta se genera fuera de tendencia y es una medida para mejorar el mercado actual. En la siguiente gráfica, ustedes pueden ver cuando la tecnología sucesora, de igual manera, llega a un punto de inflexión y empiezan las utilidades a disminuir y ahí hay un lapso de tiempo donde nuevas tecnologías se crean, hay mucha competencia y eso permite a que el cliente tenga oportunidad de elegir, por lo que esas empresas tienen que ser competitivas, tienen que minimizar costos, tienen que implementar estrategias de respuesta rápida para ser competitivos y seguir innovando, aunque, aunque sea fuera de tiempo. Después de eso podemos ver que existe una abundancia de tecnología sucesora, o sea, cada vez la competencia es mayor y el nivel de la tecnología va subiendo. Y son estos ejemplos que podemos tener en cuenta para cuando nosotros seamos directores de alguna empresa, tomar decisiones y siempre estar a prever el futuro, ir un paso adelante de la competencia. Finalmente, vamos a ver algunas implicaciones para empresas ya establecidas y de nueva creación. Estrategias que pueden llevar a cabo las empresas ya establecidas. La primera de ellas es tener acceso al conocimiento de cómo las tecnologías desorganizadoras pueden revolucionar el mercado. Y eso para ayudarnos a tener una forma de pensar innovadora y dispuesta a cambiar de paradigmas, a crear nuevos mercados, nuevas tendencias. También hay que respaldar a sus apuestas a la nueva tecnología y eso mediante la creación de patentes, como ya lo comentamos. Hay empresas como chinas, en su mayoría, que invierten mucho en investigación y desarrollo y están creando patentes y eso los ayuda a prever, digamos, herramientas o productos para nuevas tendencias. También es importante financiar operaciones de investigación y desarrollo. Es vital que hoy en día las empresas inviertan en investigación y desarrollo. Y si no están capacitadas, hay que contratar a personal externo que sea experto en ese tema, en cómo desarrollar, cómo dirigir, cómo abrir un departamento de investigación y desarrollo. Si no tienes el conocimiento, el talento dentro de la organización, tienes que buscarlo, tienes que rentarlo, tienes que pagar para que te enseñen y puedas seguir siendo competitivo. Adquirir compañías emergentes. Esta es una estrategia que Silicon Valley lleva a cabo. Está atento a las empresas emergentes de todo el mundo y observa cuáles podrían llegar a ser competitivas, cuáles pueden generar tendencia y lo que hacen es comprarlas. En lugar de invertir 4 o 5 años de investigación, mejor compran una de esas empresas y ya lista para operar, teniendo en cuenta que al crear nueva tecnología también se puede requerir una cadena de valor diferente. Y pues es importante ver cuáles son las estrategias que tu competencia está llevando a cabo, pero no porque les funcionen a ellos significa que te van a funcionar a ti. Es nada más para saber cómo vas a contrarrestar, cómo vas a atacar, cómo vas a ser competitivo, pero no tienes que copiar la estrategia tal cual, sino que tienes que adaptarla a tus circunstancias para que puedas ser competitivo, para que puedas hacer tendencia. Y que sea difícil para la competencia sacarte del mercado, por decirlo de alguna manera. Ahora vamos a ver las implicaciones estratégicas para para compañías nuevas. Hay que primeramente enfocar las energías en las oportunidades presentadas por la nueva tecnología. O sea, el primer paso es competir con lo que hay. Competir, estar al nivel, invertir capital
a operaciones de investigación y desarrollo, ver cómo funcionan, para de ahí tú generar tus propias estrategias. También hay que aprovechar el mejoramiento de la curva. Cuando ya sabemos que es un ciclo, ¿verdad? Donde nace, se desarrolla y muere la empresa, pero tú tienes que prever eso. Y cuando la empresa llegue, antes de que la empresa llegue a su punto de inflexión, con la información que tienes del Departamento de Investigación y Desarrollo, tú vas a crear una nueva curva sobre esa. Antes de que empieces a perder dinero, a tener menos ventas, a que tus ventas disminuyan, tú tienes que crear nueva tendencia, sacar nueva tecnología, nuevos productos, modificar tu cadena de valor, tu modelo de negocios, no sé, dependiendo, pero siempre tienes que estar previendo el futuro y aprovechar la curva para mejorar. Tienes que crecer junto con el mercado para esa tecnología. Tienes que, pues si el mercado se expande, tú también tienes que buscar expandirte. Si están innovando también, y eso lo podemos ver mucho con las empresas de celulares, como Samsung compite con Apple. Cuando Apple saca un modelo nuevo, Samsung quiere sacar dos, y si uno saca 3 cámaras, el otro saca 4. Si aumentan los megapíxeles de la cámara frontal, el otro también, o más, o saca alguna modificación, alguna mejora que te mantenga en el mercado. Esperamos que esto les haya servido y muchas gracias. Que tengan un excelente día.